Bueno, vamos entonces a trabajar con una categoría concreta del writing, así que nos vamos al block 4, al bloque 4. Ya llegamos, hay que pasar por todo. Esto, te metes en Notes, te llevan al principio. Estas innovaciones que han hecho este año y que lo que han hecho es empeorarlo. Pero bueno. Otra vez. Vale, pues bloque 4, block 4, que son los apuntes para escribir textos, como digo, son donde se os ofrecen pues, modelos o guías para escribir un tipo de texto. Vale, vamos a la entrada que dice How to write about your opinion, porque lo que os vamos a pedir hoy es un texto de opinión, que es uno de los textos posibles que se puede presentar en el examen. A ver, ya digo, vamos a dar mucha información, pero lo que hablemos ahora sobre el texto de opinión y tal, que al menos por si necesitáis unas guidelines, unas guías generales, unos conectores, tengáis un punto de referencia. Pero yo siempre digo lo mismo. Esto de los textos, estas indicaciones para escribir textos no son obligatorias. Es decir, no hay que seguirlas. Además, ya he dicho alguna que otra vez que esto está diseñado especialmente para segundo de bachillerato, pero aplica, nos ayuda. Entonces, si alguien ya, pues porque ha hecho el examen, porque sí, sois capaz de hacer cualquier tipo de texto, bueno, pues nada, pues yo lo tengo 6 y demás. Si no, si estoy dudoso, si no, pues aquí tenéis al menos ideas de cómo empezar a estructurar ese texto, ¿vale? Bueno, pues pulso o pincho o clico, como queramos decirlo. Vale, normalmente los textos de opinión, así un poco por sacar 2 categorías esenciales, se nos presentan y lo veis y si estudiáis inglés o lo que sea, se lo presentan así. Pueden presentarlo el tipo famoso del for and against, que es el discussion essay, ese de, por un lado, pienso una cosa, y por otro, tal. Es decir, coger un tema y darle las 2 caras, lo bueno y lo malo. Que ese no es el que vamos a trabajar hoy, sino el de opinion essay, en el que yo tengo una opinión y argumento esa opinión, ¿vale? Así en general. Bueno, vamos a ver. Aquí. Vale, bueno, hay como ya digo, pues mucha información y demás. Para empezar, aquí hablan de 4 párrafos, con 80 palabras más o menos, pues ni es necesario dar esos 4 párrafos, pero al menos las ideas que ahí sí nos dicen sí nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, siempre para empezar un texto, sea el tipo de texto que sea, una narración, una opinión, un que hago cada día, tengo que hacer como una mini presentación. Introducir al que va a leer el texto en lo que te voy a contar. En este caso, como lo que yo voy a dar es una opinión, es conveniente comenzar el texto con una introducción al tema, a la situación, a aquello sobre lo que vas a hablar, sobre lo que vas a hablar, ¿no? Pues si es el cambio climático, pues el cambio climático es un problema muy gordo hoy en día. Un crimen, es decir, introducir, ahí dice, describe el contexto, es decir, introducir, presentar el tema, la situación, el problema, etcétera, etcétera, del que vas a hablar. Así sea con una frase. A veces es bueno, por ejemplo, no se me ocurre, tengo que hablar, te digo, de tal tema, cambio climático. No se me ocurre qué poner. Di qué es. La forma de presentar el tema es decir lo que es decir, es una situación grave, es un problema grave y ya empiezas a hablar de tu opinión, por ejemplo, ¿no? Puede ser una sugerencia. Bueno, pues comienza el texto introduciéndose, presentando el tema. E inmediatamente das tu opinión. Si no hay que tampoco elaborar ni detenerse mucho. Das tu opinión. Una línea primero. Claro, exactamente. Por eso digo que a veces, si yo no sé cómo presentar el tema, definir el problema puede ser, ¿no? Climate change means rise of temperatures. El cambio climático supone el aumento de las temperaturas. Vale. This is a problem. I think that... Ya tenemos la presentación y de mi opinión. Vale, la opinión que deis, evidentemente, tiene que ser una opinión clara. Es decir, bueno, pues que no... Primero, porque
los correctores no están esperando que hagáis un essay de 250 palabras. No, o sea, ya digo, entre 100, 100 y algo y ya. Porque si el mínimo es 80, no creo que esperen mucho más. Ni tampoco vaya a tener tiempo para mucho más. Y otra cosa, una de las golden rules, la regla de oro, cuanto más se escriba, más posibilidad de equivocarse hay. ¿Vale? Bueno, la opinión, clara, directa, sencilla y demás. Bueno, una afirmación general sobre el tema, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Hablar un poco en general. Vale, lo que hay habla de párrafos 2 y 3 directamente sería ideas, argumentos, razones, explicaciones, ejemplos que llenen de contenido tu opinión. ¿Recomendable? Pues mira, con que deis a opinión 2 razones o una razón y un ejemplo o 2 argumentos y tal, es más que suficiente para el texto. ¿Vale? Veis, habla de ejemplos, utiliza frases sencillas y claras. A veces, y sobre todo cuando ya llegamos un poco a estos niveles en los que estamos, ¿no? Los alumnos pensáis por defecto, y lo he comentado ya también más de una vez, que cuanto más compleja sea la frase, cuanto más abigarradas sean las palabras, mucho mejor. No. No. A ver. Lo que piden aquí es que tú escribas sobre ese tema y que el que lea y corrige lo entienda. ¿Vale? Por lo tanto, que sea claro, que se entienda bien. Oye, que a lo mejor utiliza una palabra, ay, mira, me viene esta palabra que me dijo Javier y me acuerdo, y una palabra genial, o esta estructura, perfecto. Pero no todo tiene que ser C1, que hay veces que hay gente que se obsesiona con que el texto sea perfecto, con la frase más enrevesada. No. Claro y sencillo. Y sobre todo, adaptado a lo que vosotros seáis capaces de escribir. Es que tampoco lo pues, claro. Nosotros. Ajá. Tampoco luego veo yo textos que no. Ya, pero tiene que, si no tiene vocabulario. Bueno, ahí está el trabajo que estamos haciendo, que estáis haciendo, de llenar de contenido, de vocabulario, de ideas. Pero a la hora de transmitir eso, a la hora de escribir el texto en el examen, no vayáis con la presión de decir, tiene que ser súper... No. Claro y sencillo. ¿Vale? Que se entiende. Porque eso es lo que se valora. No sé si ahora lo pondrán, pero en las preguntas te dice, escribe un texto, no sé qué, y valora gramática, vocabulario, es decir, que se entienda bien. A ver, que si te hablan del cambio climático, evidentemente alguna palabra que otra del cambio climático tendrás que conocer. Pero se supone que las vas a conocer. De las 50 que hemos visto, a lo mejor no las 50, pero 4 o 5, claro, y las vas a utilizar. Porque eso es otra cosa, también lo hemos dicho alguna vez. Cuando tú tienes que escribir sobre un tema y un tema del que nosotros hemos visto vocabulario, de todo ese vocabulario, de repente aprovecháis como mucho entre 5 y 10 palabras específicas, ¿sí? Entre 5 y 10 palabras específicas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tampoco hay que obsesionarse con esta. ¿Vale? Argumentos, razones, expresado a través de explicaciones. Puede ser una frase que diga una causa, ¿no? Climate change is a very big problem. I think climate change is a big problem nowadays. Because... Blah, 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 blah. I think climate change is a very big problem. For example, in USA there are... Es decir, la forma de expresar esas razones a través de una causa, a través de una explicación, a través de un ejemplo. Pero lo que escribáis, siempre como frases completas, sujeto, verbo, complemento, que aclare, que dé contenido a esa opinión. Y finalmente, para cerrar el texto, volver a expresar tu opinión, ¿no? Finally, o sea, por ejemplo, aquí, after what I have said, después de lo que he dicho, eso puede ser un detalle y tal. Climate change is one of the worst problems in the world. Climate change is the first problem in our world. Vale. Aquí se puede utilizar, por ejemplo, que sepamos. Sí. Sería lo que vamos a hacer. Pero podemos utilizar los conectores de primero, segundo, tercero. Total. De hecho, ahora viene un montón de conectores. Claro que se puede utilizar. First, then, later. A mí esos me gustan porque te ayudan a los datos. Claro, exactamente. Esa es la idea. Los conectores de secuencia, esto de primero y demás, como su nombre indica, te ayudan a secuenciar, a ordenar. ¿Y sabéis lo que se valora en un texto como este? Ahora lo que decir, que esté ordenado. Más que haya palabras guay,
que esté ordenado. Nosotros vamos a meter un momento en la cabeza del corrector. Mayo. Tienes 2 días para corregir. Y aparte de de repente esa persona tiene sus clases, los niños, tal, que quiere un móvil, niño déjame. ¿Vale? Entonces, es lo que yo digo siempre, no date razones para... Si esa persona, ese profesor o profesora se encuentra con un texto que más o menos tiene esas 100 palabras, guay, que empieza a leerlo y aquello va fluido, tampoco tiene el mejor vocabulario del mundo, las ideas más originales, pero son simples, están bien expresadas, pues a esa persona le estáis haciendo un favor porque se quita ese examen de en medio al siguiente, porque lo más pesado de corregir en un examen de inglés es el texto. Mira, nosotros los profesores de inglés, que no pasan, entiendo, los de lengua y a los de historia, supongo, estamos acostumbrados a exámenes de... Siguiente. El hueco, no sé qué. Y de repente, cuando llega un texto, pues eso. Si a esa persona que va por el examen 75 se le presenta un texto así y encima súper pesado de leer, dice, se lo leerá hasta el final y lo corregirá y tal. Pero... ¿vale? No es necesario, no es necesario. Entonces, al final, vuelve a decir tu opinión, vuelve tal. Y si puedes decir algo más, dilo, si no, no. Pero si puedes decir algo más, por ejemplo, en forma de yo haría tal cosa, o una solución sería esto. ¿Cómo te salen las 80 palabras? Sale las 80, ¿eh? Confiad en mí que salen. En los textos que habéis hecho aquí, si no habéis llegado a los 80, os ha faltado una palabra. Que salen, que de verdad que salen. ¿Vale? Entonces ya digo, que intentad, si no, no, que el final, eso, el texto hay que cerrarlo de alguna manera. La manera recomendable, diciendo tu opinión de otra manera o repitiendo un poco tu opinión de otra manera. Si puedes decir algo más, dilo. Yo haría esto, una solución, tal. Si no, pues cierras con tu opinión y se acabó. ¿Vale? Bueno, cosas que podéis utilizar si queréis y tal. Bueno, aquí esto es lo que esto de poner contenido, no sé qué, bueno, tampoco es tan importante, más o menos lo que hemos estado diciendo. Bueno, por ejemplo, ahora aquí tenéis toda una serie de conectores dependiendo de lo que se quiera hacer. Si quieres expresar una opinión, secuenciar ideas, añadir argumentos, veis que hay montones, ¿no? Por ejemplo. Personally, I think, I believe that, in my view, I disagree, I agree, los que decía Miguel, first, secondly, third, no sé qué, añadir argumentos, also, bueno, claro, pero no hay que sabérselos todos. Es decir, es que el corrector no está pidiendo que en una frase le ponga I agree with y en la otra le diga as far as I'm concerned. Pues no. Si no le has puesto I agree, pues la otra I think. O si has puesto solamente I think, pues I think. Y ya está. ¿Vale? Aquí yo digo un montón de añadir argumentos, aportar datos, sugerencias, causas y consecuencias, resultados, ¿no? Por ejemplo, because, ¿vale? Oye, que además de because, ¿qué significa porque? ¿Te acuerdas de since, que también significa porque? Vale, por si tienes que utilizarlo varias veces, no repetir. O de resultado, ¿no? So, que se utiliza mucho. Oye, si además de so a lo mejor no sé, te acuerdas de therefore, que significa lo mismo, de forma que, de manera que, por tanto, vale. Igual, ¿no? De contraste, lo de aunque, a pesar de, bueno, pues although, que es el típico de aunque. Si aparte de although, pues no sé, dices however, ok, genial, pues tú puedes. Vale, así que no hay que aprendérselo ni mucho menos. Sí es recomendable manejar algunos, ¿no? Básicos. Los conectores de secuencia, el because, el so, el although, algo así, sí. ¿Vale? Y si podemos ampliar. Si algún modelo no tiene, no hay... Hay un modelo, un texto hecho. Yo los he sacado todos de condicional. La página condicional. La página donde están los pues, mira, todos estos son conectores de secuencia y están en el apartado de donde pone las carpetas de if y tal. Ajá, ahí tenéis conectores. Si tú quieres pronunciar desde el principio de curso.
El curso está hecho desde el principio. A ver, se ha ido abriendo luego con el tiempo. Pero vamos a ver, vamos a pequeña sesión de terapia. No os agobiéis con todo el contenido, porque no es necesario sabérselo todo. A ver, ¿qué tomaría? A ver, primero, hay que trabajar, por supuesto, y hay que contexto banca, hay que estudiar vocabulario, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero vamos a poner las cosas en situación. Primero, todos tenéis millones de cosas que hacer aparte de esto. Eso es lo primero. Vale. Segundo, ya habéis hecho un examen, ya conocéis la estructura del examen y veis cómo habéis respondido a esa estructura de examen. Yo lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir, yo creo que eso es un punto fundamental para seguir estudiando y seguir preparando. ¿Okay? El curso de inglés está preparado de tal manera, también lo he dicho muchas veces, en el que hay mucho contenido. Pero para eso precisamente están las clases y las grabaciones, para extraer un poco, a través de lo que yo digo, a través de lo que tal, que es lo esencial de eso. Y siempre repito lo mismo, no hay que estudiarlo todo, no hay que saberlo todo. Lectura comprensiva, que os quedéis con tanto. ¿Vale? Porque luego al final, ¿qué pasa? Que si decís, voy a estudiar vocabulario y descargáis, venga, no sé qué, y 20, 50, y 100, y luego ya el examen, primero, de repente no te ponen nada de ese tema que te sabes de esta palabra, o te ponen y utilizas, como digo, 5. Pues no, ese esfuerzo no es necesario, ¿vale? Centrado mucho para valorar, para valorar un poco el progreso y también para, digamos, evitar la ansiedad en la medida de lo posible en la parte práctica de lo que hacemos. El writing que vamos a escribir ahora, cuando hacemos los textos, cómo responder esos textos, etc. Valora de eso, porque si en eso vamos avanzando, así me sepa 100, como me sepa 5 palabras, vale, que vais detectando, ojo, que por este tema sí que debería revisar algo más, pues reviso eso. Si... Pero os aconsejo que además lo bueno que tienen son las frases. Ajá, bueno, sí. Lo de los conectores. Ajá, también. Entonces, vale, o sea, pero no agobiar. Hay que intentar, en la medida de lo posible, claro, porque... Yo no escucho lo de el writing es la última y una pregunta más que vale lo mismo que la de unir, que lo mismo que la primera, o sea que... Pero tienes que saber algo. Bueno, vale. Bueno, mira, aquí tenemos un modelo. El tema dice, smoking should be completely banned. Como, mira, o sea, el tema que le han propuesto es que fumar debería estar completamente prohibido. Entonces, aquí hace un texto, insisto, este texto es un texto, ¿vale? Pero nos puede servir para que veáis cómo es eso de escribir o de dar una opinión. Pero en el texto este, pues van a utilizar palabras, van a utilizar correctores pues, de nivel. Fijaos. In Europe, several countries and cities have banned smoking in public places. Eso es. Hasta luego, Miguel. ¿No? Ahí están introduciendo el tema. However, in my opinion, politicians should do more to stop smoking. Personally, I believe that they should make it completely illegal. Y ahí está dando su opinión. Claro, está haciendo frases. De repente yo puedo decir, in my opinion, smoking is bad. Or in my opinion, or I think politicians must stop smoking or must prohibit smoking. Or I think smoking is bad. And people mustn't smoke. Y estamos diciendo lo mismo. Es decir, no hay una versión única. Es, introduce el tema y da tu opinión. Aquí lo dice, pues, tal, pero ahora mismo también podríais hacerlo sin ningún problema. Vale. Empiezan ahora a dar las razones, etc. Firstly, it is well known that smoking is bad for your health. It can cause many serious illnesses as well as shortening people's lives. Bueno, pues, smoking is bad for your health. El argumento. Eso ya sería uno. Y lo explican. Puede causar enfermedades. Vale. If smoking was banned, people would have longer, healthier lives. It would also help hospitals and doctors because they would not have to spend so much time and money helping people with diseases caused by smoke. Bueno, esto ya es una elaboración de ese tema, pero fijaos, habéis dicho que la gente no debería, o sea, no puede fumar, tienen que prohibirlo. Y decir, es malo para la salud porque provoca enfermedades.
ya estáis dando una razón y lo estáis explicando. El resto del párrafo se dedica un poco a partir de ahí a desarrollar y tal, etc. Pero si podemos llegar a eso que estoy diciendo de dar una argumentación para la opinión y explicarlo un poco, pues ya está. Y es tan sencillo como lo de smoking is bad for our health because provokes, it causes, it brings illnesses. El siguiente párrafo. Secondly, smoking can pollute the environment. For example, smoky places can be unpleasant, and cigarettes can cause rooms, clothes, and hair to smell. What is more, people create extra litter when they throw the ends of the cigarettes away. Igual. ¿Cuál es la idea? Smoking, pollute the environment. Esas palabras las podemos poner porque ya las conocemos. Pollute, contaminate the environment. Punto. If people smoke, there is a lot of or the atmosphere is not nice. If people smoke, the place is not comfortable. Es decir, expreso mi idea, pollute the environment, y la explico brevemente. Aquí la elaboran mucho y tal, pero no tiene por qué ser tanto. Y la conclusión. To sum up, I think that smoking is very healthy and antisocial activity which should be banned immediately. To sum up, finally, smoking has to be banned or smoking... La primera, to sum up. To sum up, para resumir, resumiendo, smoking is bad and smoking is bad for people and it's a big problem. To sum up, finally, smoking has to be banned or has to be prohibited, or politicians or authorities must prohibit smoke because it's a very big problem or it's very bad for us. Y no, repito, adecuado al nivel, adecuado a la capacidad, a lo que tenga cada uno, se puede escribir algo. ¿Vale? Por supuesto, pero por eso os digo, optimizar vuestro tiempo y el que podáis dedicarle. Sí. Que a lo mejor yo he abordado hoy esta materia. Sí. Y yo digo, ¿por dónde empiezo? Ajá. Me agobio un poco el... Vale. Digo, ¿me centro en los condicionales o me centro en el vocabulario? ¿O qué hago? Me bloqueo y decir, no. Bueno, yo diría que utilizaréis como referencia el examen, porque nosotros estamos preparando el examen. Entonces, utiliza como referencia el examen. Ya sabes cuáles son las preguntas y tal, cada uno de los ejercicios. Entonces, de esos ejercicios, ¿qué se me da peor? Pues mira que lo he hecho veces con Javier, pero a mí eso de las preguntas y las respuestas lo tengo que practicar. Empieza por ahí. ¿Que estás haciendo la pregunta y necesitas consultar las condicionales? Lo mira y sigues con las preguntas. ¿Que estás haciendo lo de las preguntas y necesitas el buen vocabulario? Lo mira y sigues con él. Pero ya empiezas por algo. ¿Vale? El examen es la columna vertebral, es la referencia, porque es lo que vais a hacer ese día a las 8 de la tarde. No una lista de vocabulario, no un texto súper tal como este, no. Es el examen con esas mismas partes. Utilizad eso como referencia. Y a esta altura ya sabréis, tendréis más o menos claro en lo que estáis mejor y en lo que estáis peor. A mí se me da, yo creo que la pregunta de unir frases, la número 4 está bien. Bueno, pues esa la dejo un poco ahí y me voy a centrar en la de, ya digo, la del writing. Voy a repasar los que tengo hechos. Voy a pedirle a Javier, mira, claro, yo lo que a veces, por ejemplo, lo de hoy, por ejemplo, que íbamos a hacer eso. Digo, bueno, ya más o menos para entenderle un poco, para luego los ejercicios. Ajá. A ver de qué se pone luego la respuesta. Claro, sí, si exactamente. Sí, que lo que decimos a veces, la conclusión debe saber el texto, pero si no sabe las palabras. Claro, no, por supuesto. Pero tú has dicho, voy a empezar. O sea, en tu caso de lo que estamos contando, Marca, pues tú has establecido un orden en ese caso y has dicho, bueno, pues a partir de... vale, necesito un vocabulario, me fijo en el vocabulario. O necesito comprender. Pero si estáis así como decís, porque perdido, no sé cuánto, el examen, el curso de inglés está montado, los bloques, salvo el último, responden a cada una de las preguntas.
El bloque 1, gramática, la pregunta 3. El bloque de vocabulario, un poco general, pero para la pregunta 2. El del reading para el 1, en la pregunta 1 y la pregunta 4. El writing para la pregunta 5. Y ahí es donde todo va un poco, es decir, no te van a poner en el examen ese ejercicio de reescribir que hemos hecho con el Wish If Only, eso no. Lo que pasa es que lo practicamos para que se te quede de la estructura, ¿vale? No te van a pedir un texto como ese que estáis viendo ahora proyectado, no. Sí, uno de opinión, pero algo más, ¿sabes? Entonces, ¿Pero te pueden pedir algo de opinión? Sí, pueden pedirte, oye, ¿qué opinas de que los niños se levanten temprano para ir al colegio? O, ¿crees que eres feliz? Sí, o por qué no. Puede ser un tema perfecto. Vale, bueno, vale. O puede que no sea de opinión, pues, o sea, estamos intentando siempre cubrir todos los flancos para que lleguéis un poco lo mejor preparado posible a... Pero si llega el momento ese de que, ¿por dónde empiezo? El examen. Revisa ese examen, esas preguntas. Y empieza por aquello que creas que necesitas más práctica. Y de ahí van saliendo otras cosas. Porque así es como un poco lo montamos aquí, ¿vale? Y sin ansiedades, si tienes una hora y aprovecha lo que hay. Lo que no se puede hacer, no lo podéis hacer. Si tenéis imprevistos, como estaba hablando antes y tal, es que esos imprevistos no se pueden cambiar, entonces no tiene sentido agobiarse, angustiarse, enfadarse, porque no tienes tiempo para dedicar a esto o a devolverse. No, es que hay otra prioridad. ¿Y qué hago? Ah, pues mira, este año el examen de Navidad, de la primera evaluación de nivel 2 de distancia, pues no pude venir porque se me pinchó una rueda. Estuve toda la mañana con la rueda del coche y después de 200 euros me vine para acá. ¿Y qué? Pues la prioridad era cambiar la rueda del coche porque además luego me iba de viaje. Pues ya está. ¿Qué es horrible? Pues sí, claro, no puede estar con la gente, etcétera, de repente tal. Bueno, pero hay cosas que uno no puede prever, ¿no? Y entonces no tiene sentido agobiarse por eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tiempo tengo disponible? Pues para adelante. ¿Que siempre es mejor tener más tiempo para estudiar? Claro, pero es que si no se puede, ¿qué haces? Porque hay que dormir, hay que almorzar, hay que estar con la familia si tenemos familia, hay que intentar descansar si se puede descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, y trabajo. Bueno, claro, eso se da por tal. Entonces, no, por supuesto, por supuesto. ¿Vale? Pero ya digo, ajustaos a lo que podamos ir. Y para optimizar y aprovechar el tiempo, pues eso, ¿no? Puede ser una forma. Luego de repente hay otro compañero que está viendo esto que estoy contando y dice, no, pero yo hago otra cosa, yo hago esto tal. Ah, vale, cada uno lo que os sirve. Vale. Bueno, pues esto sería un poco, ya digo, aquí tenéis para la guía de cómo, si necesitáis, ¿no? Una guía para esto, en el caso de que tuviéramos que escribir un texto de opinión. Vale. ¿Cuál es el tema que yo os propongo? Por favor. Vale, la idea es un tema que de repente, pues, tú digas, o sea, para reproducir un poco una situación de examen, ¿no? Porque claro, se podía poner un tema del KMH que tenemos vocabulario, o podía poner un tema de no sé qué que hayamos... Pero la idea sería poner un tema un poco así general, como pudieran poner en el examen, y ahí un poco a pelo a ver qué sale. ¿Vale? Entonces... No sé por qué os reís. ¿Por qué? ¿Qué más será? Porque lo quieres adornar, pero no hay manera. Eso no le des vueltas. A ver, espera, ¿cómo era? No, va a poner otra manera.
Bueno, este tema, ¿dónde encaja? Bueno, en todo sitio y en ninguno, porque es algo social, tal. Bueno, life for children is more difficult and dangerous nowadays. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? Life for children is more difficult and dangerous nowadays. Bueno, pues a ver qué sale. 80 palabras, teniendo en cuenta que tenemos que expresar una opinión y dar razón. Vale, si queréis, sí. Yo, ahora que me he encontrado con Rocío y tal, me dice, no sé qué, del descanso, y digo, joder, yo no hago descanso. No, pero si queréis, si queréis, podemos cortar un momento y ahora regresar. Vale, total, como tenemos que hacer el writing, si queréis salir un momento y tal, y ahora volver y seguir con el writing, igual, pues, Lucía también en casa, ¿vale? Yo paro mientras la grabación y tal. Pero bueno, vamos a empezar el texto. Y Jope, y el síndrome este de la página en blanco, que es donde lo ha escrito ahora. El principio, tanto para empezar, seguir y finalizar, es que sea simple y directo. Me dice que el tema es Life for Children More Difficult and Dangerous Nowadays. Y me han dicho, oye, pues para empezar, presenta el tema de alguna manera. Algo general como o sea, para hacerse como una tal, ¿no? Los niños son una parte importante de la población, son una parte, son un grupo importante. O los niños son un grupo, son personas claro que por ahí ya tendríamos que pueden aportar problemas. Pero ya digo, la idea sería algo que fuera general, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que presente el tema, ¿no? Los niños pueden ser felices. Children can be happy, or children is a beautiful part of life. But I think, es decir, dependiendo de luego, si vuestra opinión es a favor de que es más difícil ahora, sería, pero, o si es que es más fácil, es decir, una frase que sea general. No podemos pensarlo y intentar, si acaso, desarrollarlo, pero una frase patrón para todos los temas es complicado encontrarlo, ¿vale? De repente hay una que sí nos sirve para distintos temas. Pero la idea es, el principio que sí nos sirve es que sea algo simple que presente el tema. Entonces, aquí tenemos que decir algo de los niños. Pues se me ocurre lo de children can be a happy part of life. ¿Ok? O life can be happy for children. Y ahora a partir de ella tú sigues. Pero pienso que ahora es más difícil que antes. O de forma que no creo que ahora sea más difícil que antes. O, por ejemplo, puede ser una... Pero insisto, el principio es frase. Es recomendable que no empieces directamente con la opinión. A ver, examen. Tengo que hacer el tal, solo me queda esa pregunta y no se me ocurre nada, I think, claro. Pero antes de llegar a eso, que es la última medida, intenta al menos dar una frase general. Que diga algo del tema. Así sea lo que estamos diciendo, los niños pueden ser felices, es una parte feliz de la vida. Children bring happiness to people. Los niños siempre traen felicidad, When I was a child, está un poquito más tal, ¿no? Cuando yo era niño, when I was a child, I was happy. Pero ahora los niños tienen la vida más difícil, por ejemplo, ¿no?